Hola muchachos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y todas también bienvenidas a este podcast y video que estamos subiendo a Spotify y YouTube de nuestra nueva serie que comenzamos la semana pasada, Conociendo a Cristo. Bueno, este audio y este video se sube con el propósito de que usted, en el caso de que lo prefiera, pueda repasar lo que ya vimos el sábado anterior, es decir, esta reunión y esta clase que vamos a ver enseguida, ya la revisamos con los muchachos el día sábado en la plataforma Zoom. Y también se sube con el propósito, ya sea en audio o audiovisual, como usted lo prefiera, en el caso de que usted no pudo asistir a la reunión, no tuvo tiempo o algún motivo, debido a que nuestra reunión de Zoom no la grabamos, esto se sube para que usted pueda ahí estar al tanto y seguir la serie junto a nosotros y no se pueda perder ningún detalle. Obviamente esperamos que todos asistan y estén conectados el día sábado, pero siempre ocurre algo y bueno, no todos pueden conectarse, así que esto es para que también ustedes puedan estar en contacto con nosotros y todos podamos estar ahí unidos en base a esta serie. Y bueno, la semana pasada hablábamos, siendo el primer capítulo introductorio a esta serie Conociendo a Cristo, nos respondíamos a la pregunta ¿por qué necesitamos conocer a Jesús? Y nos respondíamos en base a 3 argumentos, que eso ya lo revisamos. Si es que no sabe usted de qué estamos hablando, puede ir ahí al video anterior o al audio anterior en Spotify. Hoy, como segundo episodio, vamos a seguir dentro de la lógica de Conociendo a Cristo, que ese es nuestro propósito en este semestre, y vamos a ver a Jesús como personaje único en la historia. Junto a Elizabeth, esto es parte de la planificación anual, hemos estado revisando bibliografía y de allí emana todo este contenido, ¿no?, de diversos autores y obviamente también de la palabra del Señor. Así que esta es la parte número 1. Sabemos de que Jesús habitó en esta tierra y fue y ha sido la persona más influyente en toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, una clase sería poco para poder profundizar respecto a este tema y la hemos dividido en 2. Hoy vamos a ver 3 argumentos principales respecto a la unicidad de Jesús, ¿no?, a la autenticidad de Jesús. Y en primer lugar, respecto a la clase anterior y a lo que engloba esta serie, vamos a citar a Charles Spurgeon, una cita que dice: por favor, recuerden esto, podríamos no elegir ningún ejemplo, pero cada uno está obligado a copiar al Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver con la serie que estamos viendo, ¿no?, Conociendo a Cristo. Lo estamos conociendo para poder lograr ser reflejo de Él. No podemos reflejar a alguien a quien no conocemos. Y Charles Spurgeon da en el clavo, ¿no? Podríamos no elegir seguir a nadie, pero si nos llamamos cristianos, si nos autodenominamos seguidores de Cristo, estamos en la obligación de copiar al Señor Jesucristo. Si no, seríamos unos pobres reflejos y verdaderamente no nos cabría el título de cristianos, ¿no? Tenemos la obligación como jóvenes de reflejar a nuestro Señor. Y bueno, como cita introductoria a este capítulo, comillas, Él es absolutamente único en la historia, hablando de Jesús, ¿no?, en enseñanza, en ejemplo, en carácter, una excepción, una maravilla, y es en sí mismo la evidencia del cristianismo. Esto lo dijo Arthur Pierson, ¿no?, predicador del siglo XVIII-XIX, reformado. Y claro, habla respecto a la autenticidad de Jesús, a la importancia de Jesús. No hay otra persona igual a él en la historia. Respecto a su influencia, respecto a la literatura que se ha escrito sobre Cristo, respecto a las ideologías que emanan respecto a Cristo, respecto a la tradición religiosa, Jesús marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y bueno, como decíamos, vamos a ver 3 atributos. Y en primer lugar, vamos a ver este, que es muy importante. Jesús, único en el tiempo. Y aquí vamos a leer Juan 1:1, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Este primer capítulo de Juan es verdaderamente maravilloso, eh, tiene mucho contenido para poder deleitarnos en la gloria del Señor. Y en primer término, ¿no? Jesús es único en el tiempo. Y podríamos citar varios textos, pero este tiene harto contenido respecto a este tema. En primer lugar, declara la preexistencia de Cristo. Declara la eternidad de Cristo. En el principio, ¿no? Como comienza este verso, en el principio. Es decir, Jesús ya existía antes de que todo se crease. Jesús, eh, Cristo ya estaba, ¿no? En su ser divino antes de que todo se existiese, ¿no? Antes de que el mundo se fundase, antes de la creación del mundo, Jesús ya era. Por lo tanto, es una declaración de su preexistencia y también es una declaración de su eternidad. Aquí podríamos citar igualmente un verso que está en Apocalipsis, ¿no? Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Jesús es eterno y Jesús es único en el tiempo. Ya sea Jesús, Padre y Espíritu Santo, ¿no? Este Dios trino, pero estamos específicamente reflejando, ¿no? Este estudio y esta serie en la persona de Jesucristo, como persona divina y como persona carnal, carne y hueso. Jesús es único en el tiempo, es eterno, no tiene principio y no tiene fin, no es finito. Él habitó antes de que las cosas existiesen y va a habitar posteriormente por la eternidad. Él ha habitado ya. Él no se maneja en los términos temporales como nos manejamos nosotros. No está sujeto a esas terminologías. Jesús es único en el tiempo. También este verso, aprovechando que estamos acá, nos dice respecto a la deidad de Cristo, ¿no? Utilizando el verbo, el logos, que tiene que ver, Charles Hodge nos dice que tiene que ver con revelar, que Juan quiere enfatizar en ese aspecto, debido a que logos o la palabra eh, tiene el poder de revelar algo, una idea, alguna característica, y Juan quiere volcarse en este ámbito. Es decir, Cristo es quien revela, ¿no? Y también posteriormente podemos citar al mismo Juan, eh, que dice, el unigénito Hijo que habita en el seno del Padre, ¿no? Él le ha dado a conocer. Es decir, Cristo tiene ese rol de velador, revelador de Dios, ¿no? En esta revelación progresiva, Cristo es quien nos otorga la imagen completa de este Dios todopoderoso y Dios amoroso. Parte de esto también lo vimos en la clase anterior, lo invito a que lo pueda revisar. Y también es un aspecto de la Trinidad, ¿no? Que este verbo era con Dios, ¿no? Habitaba con Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitaban simultáneamente, coexistían, ¿no? En esta Trinidad Santa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cerrando la idea, ¿no? Jesús es único en su eternidad. Este verso nos dice respecto a su preexistencia, respecto a que Él no está sujeto bajo las condiciones temporales que estamos nosotros los humanos. Por lo tanto, este es un atributo eh, con el fin de que podamos deleitarnos. Y aquí un punto central. Además de que estamos conociendo a Cristo y que esto nos pueda servir para reflejarlo, ¿no? También nos sirve para deleitarnos en Él, para poder adorarle, ¿no? Con todo nuestro corazón. Cuando empezamos a ver los atributos, las características de este Dios todopoderoso, nuestro amor por Él crece porque estamos viendo cuán precioso y cuán hermoso es este Dios. En segundo lugar, vimos Jesús único en su naturaleza. Y aquí vamos a citar Juan 1:14, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eh, que tiene que ver con esta situación, en cómo este Dios, ¿no? Todopoderoso se hizo carne, ¿no? Cómo se gestó todo esto desde el punto de vista humano. Nació desde una virgen, ¿no? Y posteriormente se desarrolló como un ser humano. Y es único en su sustancia divina y es único en su sustancia humana. En primer lugar, es único en su sustancia humana debido a que Jesús no tenía un cuerpo como nosotros, tenía un cuerpo de carne y hueso. Jesús no era un fantasma ni un espíritu que tú podías traspasar, sino que Él estaba sujeto a la carnalidad. Hay un verso en la palabra que dice que Jesús, ¿no? Padeció, ¿no? Y se sometió bajo
nuestras mismas pasiones, estaba sometido también a eso. Y bueno, Jesús era de carne y hueso, ¿no? No era un fantasma, no era un espíritu. Jesús le corrían sangre por las venas, ¿no? Tenía carne, tenía órganos, era una persona, era un ser humano como cada uno de nosotros. Y también Jesús tenía sentimientos. El día sábado anunciábamos, ¿no? Y veíamos de qué forma podemos ver la humanidad de Jesús más allá del cuerpo. Algunos decían que Jesús lloró, que Jesús tuvo sed, ¿no? Tuvo hambre, etcétera. Y claro, Jesús se emocionó, Jesús se entristeció, Jesús se alegró, ¿no? Podemos verlo a través de los evangelios. Por lo tanto, Jesús era humano y es único en su sustancia humana. ¿Por qué es único? Bueno, debido a que Él, sujeto a nuestras propias pasiones y a nuestra propia carnalidad, Él fue santo y sin mancha. Por lo tanto, es único en esa característica humana nuestra, de que Él fue el segundo Adán, debido a que Adán pecó, Cristo no lo hizo, siendo humano como nosotros. Entonces, es único respecto a su humanidad, ¿no? Por eso es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso es el Hijo de Dios que cargó nuestro pecado y nos hace aceptos delante de su presencia a través de él. Y también es único en su sustancia divina. Es muy llamativo porque Hodge nos dice acerca de Jesús, el que dijo tengo sed, respecto a su humanidad, dijo también que antes de que fuese Abraham, él también era. Es decir, Jesús era tan humano, pero también era lo más divino. Y en ese sentido, podemos ver de que Jesús recibe todos los nombres y todos los títulos a través de la palabra, al igual que Dios, que es la Trinidad, ¿no? Por lo tanto, no vemos una diferencia respecto a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también Jesús fue objeto de adoración. Jesús permitía la adoración. No vemos en ningún aspecto en que Jesús la rechace. Por lo tanto, Jesús es único en su sustancia divina. Y este es un aspecto también que nos lleva a la adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Como tercer y último punto, recuerden que esto a modo de resumen no podemos profundizar debido al tiempo. Para ello están las clases que hacemos los días sábados. Jesús es único en su nacimiento. Aquí una cita de C.S. Lewis. Una vez nuestro mundo, un establo tenía algo dentro de él que era más grande que el mundo entero. ¿Sí? Y esto es muy particular porque podemos conocer ahí aspectos de Dios que son maravillosos, como el Dios creador del universo, como el Dios creador de la existencia, ¿no? De todo lo que hay, nace de la forma que nació Cristo. Es algo llamativo. Habla sobre la sencillez, sobre la humanidad, sobre la humildad de Dios, ¿no? Es algo totalmente maravilloso y digno de que nosotros podamos adorarlo. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Y es único en su nacimiento respecto, uno, a todo lo profético que tenía este nacimiento, ¿no? Eh, Podemos ver desde el Génesis que Dios comienza a gestar esto y todos los profetas hablaron respecto a Jesús. El Antiguo Testamento no es un reflejo de Cristo. E Isaías explícitamente en este verso, no tan solo anuncia de que van a ser eh, Dios con nosotros, de que van a ser Cristo, sino que también van a ser una virgen. Eso también lo hace auténtico, ¿no? Cómo Dios obra de esta forma, cómo Dios obra a través de una muchacha que no había conocido varón aún, y para allí, ¿no? Dentro de toda la fragilidad humana, poder concebir al Salvador del mundo. Y es único en el sentido de su humildad, ¿no? Cualquier rey o cualquier persona millonaria, o incluso todos nosotros, queremos que nuestros hijos nazcan dentro de las mejores condiciones. Pero mira, Dios planeó todo esto para que Cristo naciese en un establo. Y sabemos cuáles son las condiciones, ¿no? De un establo, de un pesebre, ¿no? Entonces muy llamativo, es único. Y esto es motivo de adoración. Tanto en el sentido
de Jesús como único en el tiempo, tanto en Jesús como único en su naturaleza y tanto Jesús como único en su nacimiento, es motivo de adoración. Y estos son los 3 puntos que vimos el día sábado. Este sábado que viene vamos a ver 3 más. Y bueno, vamos a ver si esta serie o Jesús como único en la historia se extiende, ¿no? Porque hay muchos puntos, pero principalmente queremos hacerla en 2 clases. Entonces, esta sería la primera y ya vendría la segunda. Bueno, esperemos que todos se encuentren muy bien, que esto sea de mucha bendición, ahí que pueda servir para que podamos seguir estudiando y poder seguir deleitándonos en la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, muchachos. Elizabeth no está junto a mí debido a que está en estos momentos en clases, pero también le manda muchos saludos. Sigamos en la cadena de oración que estamos haciendo como iglesia de las 10 a las 12 de la noche, y también mandemos nuestras imágenes de nuestros grupos pequeños ahí para que sigamos compartiendo. Que el Señor los bendiga, que estén muy bien, nos vemos.